En China existe un insecto que se ha vendido por más de 5.000 euros en una sola transacción. No es raro, no tiene colores espectaculares, y la mayoría de la gente fuera de Asia jamás pagaría un centavo por uno. Es el mismo insecto que escuchas cantar en tu jardín en las noches de verano sin prestarle ninguna atención. Y en China lleva más de 1000 años siendo entrenado, criado con dietas estrictas y enfrentado en combates con apuestas que el gobierno prohíbe oficialmente y que, aún así, siguen ocurriendo cada otoño en mercados y trastiendas de las principales ciudades del país. Hablamos del grillo. En Inteligencia Animal TV ya hemos revisado insectos con ciclos de vida extremos, venenos extraordinarios y estrategias de caza sin precedentes. Hoy toca uno completamente distinto. Un animal sin ningún arma, sin veneno, sin capacidad de hacer daño real a nada más grande que él, y que aún así construyó toda su existencia alrededor de algo que casi ningún otro insecto hace de la misma manera: producir sonido a propósito, para comunicarse, para competir y para sobrevivir. Empecemos por entender qué es exactamente un grillo. Los grillos pertenecen a la familia Grylidae, dentro del orden Orthoptera, el mismo grupo al que pertenecen los saltamontes y las langostas. Existen aproximadamente 900 especies de grillos distribuidas prácticamente por todo el planeta, desde suelos forestales hasta los rincones de las casas humanas. El grillo doméstico, en particular, lleva siglos viviendo literalmente dentro de las viviendas humanas, atraído por el calor de las cocinas y las chimeneas, lo que explica por qué tantas culturas distintas desarrollaron creencias y supersticiones específicas sobre la presencia de un grillo cantando dentro de la casa, casi siempre interpretada como una señal positiva. Su cuerpo se organiza en las tres partes habituales de cualquier insecto: cabeza, tórax y abdomen. Tienen antenas largas y delgadas, mucho más largas que las de un saltamontes, lo que es uno de los rasgos que permite diferenciarlos a simple vista de sus parientes cercanos. Esas antenas no son decorativas, están cubiertas de diminutas estructuras sensoriales que el grillo usa para detectar vibraciones, corrientes de aire y feromonas, una especie de sistema de radar táctil y químico que complementa la información que recibe por sus patas auditivas. La mayoría se alimenta de materia vegetal, hojas y restos orgánicos, aunque varias especies son omnívoras y no tienen ningún problema en comer carroña o pequeños invertebrados cuando la oportunidad se presenta. Y son notablemente territoriales, los machos pueden mostrarse agresivos entre sí, hasta el punto de que las peleas terminan a menudo con mutilaciones en las patas o en las antenas. Pero lo que realmente define al grillo, lo que lo separa de cualquier otro insecto que hayamos cubierto en este canal, es el sonido. Y aquí hay un mito tan extendido que probablemente tú mismo lo creías hasta este momento. El grillo no canta con la boca. No tiene cuerdas vocales, ni un órgano vocal de ningún tipo. Y, contrario a lo que mucha gente asume, tampoco produce el sonido con las patas. El sonido del grillo sale de sus alas. El mecanismo se llama estridulación y funciona de una manera bastante elegante. Las alas delanteras del grillo, llamadas tegminas, son más rígidas que las traseras y cumplen una doble función protectora: cubren a las alas posteriores, que son las que realmente usaría para volar en caso de necesitarlo. En el borde de una de esas tegminas hay una estructura llamada lima, una hilera de diminutas crestas microscópicas alineadas con precisión, como los dientes de un peine extremadamente fino. En el borde de la tegmina opuesta hay un raspador, un borde duro y afilado. Para cantar, el grillo levanta ambas alas ligeramente y las frota entre sí. El raspador se desliza sobre la lima, generando una vibración rapidísima, comparable al mecanismo de un güiro, ese instrumento de percusión latinoamericano que produce sonido al raspar una superficie estriada. Y las propias alas, en ese momento, actúan como caja de resonancia, amplificando esa vibración hasta convertirla en el chirrido que escuchas a varios metros de distancia. Solo los machos cantan en la inmensa mayoría de las especies de grillo. Y no cantan de cualquier manera ni en cualquier momento. Tienen, al menos, 3 tipos de canto distintos según la situación. Existe el canto de llamada, el más potente de todos, diseñado para atraer a hembras a larga distancia. Existe el canto de cortejo, mucho más suave y delicado,
que el macho reserva para cuando la hembra ya está cerca y necesita convencerla a corta distancia. Y existe el canto agresivo, que cambia de tono y de ritmo para advertir a otros machos que se acercan demasiado a su territorio, una forma de resolver disputas territoriales sin necesidad de llegar siempre al contacto físico. Si este tipo de detalle te resulta fascinante, el hecho de que un sonido tan familiar esconda tres mensajes completamente distintos según el contexto. Suscribirte a Inteligencia Animal TV es la forma más directa de ayudarnos a seguir produciendo episodios con este nivel de profundidad cada semana. Y la parte que probablemente más te va a sorprender es cómo escucha el grillo su propio canto, y el de los demás. Los grillos no tienen oídos en la cabeza. Tienen los órganos auditivos, llamados órganos timpánicos, ubicados en la base de las tibias de las patas delanteras. Son membranas finas, visibles externamente como pequeñas estructuras ovaladas a los lados de esas patas, que vibran al recibir las ondas sonoras y transmiten esa información directamente al sistema nervioso del insecto. En términos prácticos, el grillo escucha con las rodillas. Y ese sistema auditivo, aunque suene rudimentario, es extraordinariamente sensible. Le permite a la hembra distinguir el canto exacto de su propia especie entre el ruido de fondo de una noche llena de otros insectos cantando al mismo tiempo, y localizar con precisión razonable la dirección de la que proviene ese sonido, lo cual no es nada trivial considerando que la longitud de onda del canto de un grillo es similar a la distancia entre dos oídos humanos, lo que hace que la localización del sonido sea genuinamente difícil incluso para nosotros. La primera vez que entendí que el grillo escucha literalmente con las rodillas, tuve que replantearme buena parte de lo que daba por hecho sobre cómo perciben el mundo los insectos. No hay un único diseño de oído en la naturaleza, cada linaje resolvió el problema de captar sonido a su manera, y los ortópteros decidieron que las patas eran un lugar perfectamente razonable para hacerlo. Cuéntame en los comentarios si ya sabías que los grillos escuchan con las patas delanteras, porque cada vez que se lo cuento a alguien la reacción es prácticamente siempre la misma, incredulidad total. Y aquí viene uno de los datos más curiosos de toda la biología del grillo, algo que conecta su biología directamente con la física básica del clima. Los grillos son animales ectotermos, lo que significa que no regulan su propia temperatura corporal de forma interna como hacemos nosotros. Su temperatura, y con ella la velocidad de todas sus reacciones bioquímicas y musculares, depende completamente de la temperatura del ambiente que los rodea. Cuanto más calor hace, más rápido pueden contraerse los músculos que mueven sus alas durante la estridulación. Cuanto más frío hace, más lento es ese proceso. El resultado es que el ritmo del canto de un grillo está directamente correlacionado con la temperatura ambiental, de una forma matemáticamente predecible. En 1897, el físico estadounidense Emma Stauber publicó un artículo titulado El grillo como termómetro, en el que formalizó esa relación en una ecuación. Contando el número de chirridos por minuto que produce un grillo, y aplicando esa fórmula, se puede estimar con bastante aproximación la temperatura del aire en grados Fahrenheit. La relación es tan consistente que, simplificando los cálculos, basta con contar los chirridos durante 15 segundos, sumarles un número fijo, y obtener una estimación razonable de la temperatura en grados centígrados. Existen incluso versiones simplificadas donde solo hace falta contar los chirridos en 8 segundos y sumarles 5 para llegar a una cifra aproximada bastante cercana a la real. Esta relación se conoce hoy como la ley de Dolbear, y aunque tiene limitaciones metodológicas, porque Dolbear nunca especificó con precisión la especie de grillo que estaba observando y porque cada especie tiene su propio patrón de canto, la correlación entre temperatura y ritmo de chirrido es real y se sigue verificando hoy con grillos de jardín comunes. Por debajo de los 15 grados centígrados, la mayoría de los grillos directamente dejan de cantar, porque su metabolismo es demasiado lento para sostener el esfuerzo. Y por encima de los 36 a 40 grados, el canto también disminuye o se detiene, porque el calor extremo empieza a perjudicar en lugar de ayudar. El grillo, en otras palabras, lleva incorporado un termómetro biológico que la física humana tardó siglos en describir en una ecuación, y que cualquiera puede comprobar en su propio jardín una noche de verano con un cronómetro y algo de paciencia.
Y antes de pasar a la cultura, vale la pena mencionar el papel que el grillo cumple dentro de su propio ecosistema, porque su importancia no se limita a lo sonoro. Es una pieza alimenticia fundamental para aves, reptiles pequeños, arañas y una enorme variedad de otros depredadores. Y al alimentarse en parte de materia vegetal en descomposición, contribuye también, en menor escala que otros insectos especializados, al reciclaje de nutrientes en el suelo. Es, en pocas palabras, un eslabón discreto pero constante en casi cualquier ecosistema terrestre templado del planeta. Y hay un fenómeno colectivo relacionado con el canto que merece mencionarse. En noches especialmente cálidas, cuando hay una alta densidad de grillos en una misma zona, sus chirridos pueden llegar a sincronizarse, generando un efecto acústico de pulso colectivo, como si miles de individuos respiraran al unísono. No se trata de comunicación coordinada en sentido estricto, sino del resultado de que todos están respondiendo a la misma variable física, la temperatura, de forma simultánea, lo que produce un patrón rítmico que cualquiera que haya pasado una noche de verano en el campo reconoce de inmediato, aunque rara vez se detenga a pensar en lo que realmente lo está generando. Comparte este video con alguien a quien le gusten estos cruces entre física y biología. Porque la ley de Dolbear es uno de esos ejemplos perfectos de cómo la naturaleza ya resolvía matemáticas antes de que nosotros tuviéramos el lenguaje para describirlas. Y ahora hablemos de algo que cambia por completo la imagen inocente que tenemos del grillo, lo que ocurre en China con este insecto desde hace más de 1000 años. En la cultura china, el grillo ocupa un lugar que no tiene comparación en ninguna otra tradición del mundo. Durante la dinastía Tang, entre los años 618 y 907, las concubinas imperiales empezaron a capturar grillos y colocarlos en pequeñas jaulas, muchas de ellas de oro, junto a sus camas, para escuchar su canto durante la noche. La costumbre se popularizó entre el resto de la población y siguió extendiéndose durante la dinastía Qin, entre 1644 y 1911. Tener un grillo cantor en casa se convirtió en un símbolo de buena fortuna y de protección del hogar, una creencia que muchos chinos mantienen vigente hasta el día de hoy. Y más allá del canto y de la pelea, el grillo también tiene una tercera función en la cultura china, la alimentaria. En distintas regiones del país, los grillos se consumen fritos o asados como aperitivo callejero, una práctica de consumo de insectos que comparte terreno con otras tradiciones asiáticas similares y que en años recientes ha ganado atención internacional dentro del debate sobre fuentes alternativas de proteína para una población mundial en crecimiento. Existe incluso una historia, contada con frecuencia, según la cual el arquitecto encargado de diseñar las torres de vigilancia que protegen los muros exteriores de la ciudad prohibida se inspiró directamente en una jaula que había construido para un grillo que le cantaba mientras trabajaba en su diseño. Las jaulas para grillos cantores, a diferencia de las usadas para los grillos de pelea, suelen ser pequeñas, pensadas para alojar a un único individuo, y se fabrican en una variedad notable de materiales, madera tallada, marfil, metal, e incluso calabazas moldeadas a mano, consideradas el material más tradicional y vinculado a la búsqueda taoísta de la armonía. El pequeño tamaño de estas jaulas no es casual. Mantiene al grillo más calentito, lo que favorece directamente la frecuencia de su canto, aplicando sin saberlo la misma física que describiría siglos después la ley de Dolbear. Pero la tradición que más sorprende a quien la escucha por primera vez es otra, las peleas de grillos. Esta práctica tiene más de 1000 años de historia y empezó también durante la dinastía Tang antes de extenderse al resto de la población. Pueblos enteros llegaron a dedicarse a la cría de grillos para abastecer al palacio imperial y especies concretas, como las criadas en la provincia de Shandong, eran consideradas ya en la dinastía Song, entre los años 960 y 1279, como insectos de primera clase del norte del río Yangtze. Hoy en día, se estima que unos 10 millones de personas en China crían grillos durante la temporada que va de julio a noviembre, y existen mercados enteros dedicados exclusivamente a su comercio en ciudades como Pekín y Shanghái. Un grillo de pelea bien entrenado no es barato. Los precios pueden empezar en el equivalente a unos pocos euros y escalar hasta varios miles, dependiendo de su tamaño, su agresividad y su historial de victorias. Se han documentado ventas de grillos individuales por cifras que en algunos casos superan los 5.000 euros.
Los entrenadores serios compran docenas de ejemplares a la vez, los someten a dietas estrictas con alto contenido de proteína, normalmente a base de pasta de soja, y los entrenan varias horas al día durante 1 o 2 meses antes de cualquier combate. Los grillos se clasifican por peso, exactamente igual que en el boxeo, y se entregan 24 horas antes de la pelea para garantizar que ningún entrenador haya dopado a su animal. Las peleas en sí siguen reglas que se remontan al siglo XIII. 2 grillos se colocan en un recipiente de combate de unos 20 centímetros, y los entrenadores estimulan las antenas de sus animales con un palo de paja para incitarlos a la agresividad. El combate puede durar apenas unos segundos o extenderse hasta 5 minutos en los enfrentamientos más intensos. Un grillo pierde cuando deja de cantar, huye del contacto o evita activamente la confrontación. Las apuestas relacionadas con estas peleas están oficialmente prohibidas en China desde 2004, y de hecho fueron una de las primeras prácticas feudales eliminadas por el gobierno comunista en 1949, precisamente por su vínculo con el juego ilegal. Y aún así, la tradición nunca llegó a desaparecer del todo, resurgió con fuerza en la década de 1990, y hoy se calcula que se siguen celebrando campeonatos regionales en más de 25 ciudades chinas cada año, con una final nacional en Pekín durante el mes de octubre que para muchos aficionados tiene más peso emocional que cualquier otro evento deportivo del país. Dime en los comentarios si conocías esta tradición antes de hoy, porque la combinación de un insecto que consideramos completamente trivial en Occidente con una industria de apuestas y entrenamiento de 1000 años de antigüedad es de esas cosas que cuesta creer la primera vez que se escuchan. Y hay un detalle más sobre el comportamiento del grillo que conecta directamente con esa misma agresividad que los criadores chinos llevan siglos aprovechando, el canibalismo. Los grillos no tienen ningún problema en comerse a otros grillos, incluyendo a crías recién nacidas de su propia especie, cuando el alimento escasea o simplemente cuando la oportunidad se presenta. Es una de las razones por las que las jaulas de grillos cantores en China siempre alojan a un único individuo. 2 grillos adultos juntos en el mismo espacio reducido terminan, casi inevitablemente, peleando hasta que uno devora al otro. Volvamos al ciclo de vida completo de este insecto, porque hay una etapa que casi nadie conoce y que explica buena parte de su comportamiento adulto. Las hembras de grillo depositan sus huevos directamente en el suelo, usando un órgano alargado llamado ovipositor que les permite introducirlos a una profundidad segura, lejos de la mayoría de los depredadores superficiales. Una sola hembra puede llegar a poner hasta 200 huevos a lo largo de su vida reproductiva. De esos huevos emergen ninfas que ya tienen un aspecto bastante similar al del adulto, sin alas todavía desarrolladas y que van pasando por sucesivas mudas hasta alcanzar la madurez sexual completa, con las alas y el aparato de estridulación ya funcionales. Muchas especies de grillo de campo construyen además madrigueras subterráneas, galerías de más de medio metro de profundidad que terminan en una pequeña cámara esférica, y mantienen limpia la entrada precisamente porque ahí es donde se posicionan para cantar y proyectar mejor su sonido hacia el exterior. La entrada de esa madriguera funciona, en cierto sentido, como un megáfono natural. La forma del túnel y la cámara amplifican el sonido del canto, permitiendo que se escuche a mayor distancia de la que alcanzaría un grillo cantando a la intemperie sin esa estructura. Suscribirte a Inteligencia Animal TV es la mejor forma de asegurarte de que sigamos encontrando este tipo de historias, donde un insecto que ignoras todas las noches resulta tener una cultura entera construida alrededor de él al otro lado del planeta. Y para cerrar, volvamos a esa pregunta inicial. ¿Por qué un insecto tan pequeño, sin veneno, sin capacidad real de hacer daño, terminó siendo tan importante para tantas culturas humanas distintas, desde la antigua China hasta el campo donde escucha su canto cada verano sin prestarle atención? La respuesta probablemente está en lo que ese canto representa. Es uno de los pocos sonidos producidos deliberadamente por un insecto con el único propósito de comunicar algo, no de cazar, no de advertir sobre un peligro inminente, sino de buscar pareja, defender un territorio o, simplemente, anunciar que ahí, en ese punto exacto del jardín o del campo, hay vida. Y es un sonido tan predecible, tan ligado a la temperatura y a las estaciones,
que terminó convirtiéndose en una especie de reloj y termómetro natural que la humanidad lleva siglos escuchando sin saber del todo por qué le resulta tan reconfortante. Quizás sea precisamente eso, un sonido que avisa que todo sigue en orden, que la temperatura es la adecuada, que la noche es segura, que el verano continúa su curso normal. Y esa fascinación por el grillo no se limita a China. En distintas tradiciones populares de varias regiones del mundo, escuchar un grillo cantar dentro de la casa se interpreta como una señal de buena suerte, y matar a uno deliberadamente se considera, en muchas de esas mismas tradiciones, motivo de mala fortuna. El grillo, sin proponérselo, terminó convirtiéndose en uno de los pocos insectos que la superstición popular trata con respeto en lugar de con rechazo. Volvamos a donde empezamos. Un insecto sin armas, sin veneno, y sin ninguna estrategia de caza espectacular que mostrar, construyó su biología entera alrededor de un mecanismo de comunicación tan preciso que sirve como termómetro, tan distintivo que cada especie tiene su propio dialecto sonoro, y tan valioso culturalmente que en China un solo ejemplar bien entrenado puede costar miles de euros y meses de entrenamiento diario. La próxima vez que escuches ese cri-cri repetitivo en una noche de verano, ya sabes que no es ruido de fondo. Es un macho contándole al mundo entero, con las alas y no con la boca, exactamente cuánto calor hace esa noche, y quién manda en ese pedazo de jardín. ¿Cuál de estos datos te sorprendió más, que los grillos escuchen con las patas, que su canto pueda funcionar como termómetro, o la escala real de las peleas de grillos en China? Cuéntamelo en los comentarios. Comparte este video con alguien que se queje del ruido de los grillos en verano, porque después de esto quizás empiece a escucharlos de otra manera. Y suscríbete a Inteligencia Animal TV, porque cada semana encontramos exactamente este tipo de historia debajo de los sonidos y los animales más comunes que nos rodean. El grillo lleva cantando en las noches de todo el planeta desde mucho antes de que existiera la primera civilización humana, y seguirá haciéndolo, completamente indiferente a si alguien, esta noche, finalmente decide escuchar.